Identificación de peligros y prevención de riesgos laborales. Vamos a tener claro el concepto de riesgo. Se presenta cuando una persona está en la proximidad de un peligro y se expone a la posibilidad de daño. Pero también debemos tener en cuenta el concepto de peligro. Peligro es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. Yo puedo decir que el peligro es la trampa. ¿Cuál es el riesgo? Cuando el ratoncito debe acercarse a la trampa a tomar el queso. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a identificar los factores de riesgo laborales. ¿Pero qué es identificar? Reconocer. Yo como trabajador, como ser humano, debo hacer un reconocimiento en mi área de trabajo, en el campo donde yo desempeño mi labor, cuáles son esos factores de riesgo que me pueden afectar en el día a día. Tenemos el factor de riesgo mecánico. ¿Qué me puede producir? Me puede producir un trauma, una herida, una amputación o una abrasión. ¿Y por qué se presentan estas lesiones? Por las fricciones, los choques, las proyecciones, caídas, cortes. Ahí es donde podemos hablar la importancia de los elementos de protección personal, porque puede salir disparada o proyectada una partícula, un objeto, una parte de la máquina, una pieza metálica y me puede golpear, puedo tener una herida, un trauma, ojo con el tema de los ojos. Y en este factor de riesgo mecánico, la parte del cuerpo que más se ve afectada son nuestras manos. Entonces, tengamos en cuenta a nuestro alrededor si tenemos máquinas, equipos o manipulamos máquinas o equipos también, se ven expuestos a este factor de riesgo mecánico. Tenemos el señor factor de riesgo eléctrico, puede ser que haya contacto directo o indirecto y podemos llegar a tener quemaduras, shock, fibrilación ventricular, entre otras. En algunos momentos hemos manipulado equipos eléctricos desde diferentes roles y ahí tenemos ese señor o el reconocimiento del factor de riesgo eléctrico. El factor de riesgo físico-químico son todos aquellos objetos, materiales, combustibles, sustancias químicas y fuentes de calor que bajo circunstancias de inflamabilidad o combustibilidad pueden ocasionar incendio y explosión con graves consecuencias. Es importante tener claro los extintores, qué tipo de extintores tenemos a nuestro alrededor, si es el extintor adecuado o no. En caso de que se llegue a presentar ese conato, ese fuego incipiente o el incendio, podemos tener una herramienta para poder contrarrestarlo. ¿Qué me puede ocasionar? Quemaduras, traumas, heridas, amputaciones, pérdidas materiales o hasta la muerte. Tenemos las condiciones de seguridad e higiene con el factor de riesgo químico. Es un factor de riesgo que yo puedo decir que es silencioso. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos inhalando, estamos consumiendo, estamos expuestos al material particulado, gases, vapores, líquidos, y todo esto lo que hacemos es inhalar, absorber, tragar, comer, y se me puede ir acumulando, ya sea en el hígado, ya sea en los pulmones, y puede llegar a tener una enfermedad laboral después de un tiempo de exposición. Pero inicialmente puedo tener un accidente de trabajo, teniendo una quemadura, una dermatitis, una intoxicación o una lesión sistémica, que viene siendo una lesión a nivel del sistema respiratorio. Entonces, ojo con este señor de factor de riesgo químico. Lo mismo, hay unos elementos de protección personal que minimizan o tengo una barrera para exponerme a este señor. Tenemos el factor de riesgo físico, que él tiene una subdivisión o clasificación. Vamos a hablar acá de temperaturas extremas. Yo puedo estar expuesto a calor o frío. Si hablamos de Cúcuta, pues hablamos de calor. Todo el tema de alteraciones vasculares, dolor de cabeza, baja de presión, puede haber deshidratación, pérdida de peso, dermatosis o calambres cuando nos exponemos al calor, ya sea por un horno, una máquina que genere calor, o el ambiente, lo que le digo del Cúcuta, el sol, puede conllevarme. Y si estamos expuestos a frío, pues tenemos alteraciones vasculares y nerviosas, problemas cardiovasculares, ejemplo, si estamos en un cuarto frío o nos exponemos a temperaturas muy bajas. Le decía que tenía una subclasificación, este es el mismo físico, pero ahora vamos a hablar no de temperatura, sino de ruido.
Muchas veces tenemos ruido de impacto, ruido continuo o ruido intermitente. Esto con el tiempo me puede ocasionar una sordera de origen laboral o una enfermedad laboral. O también puede haber una afectación a nivel de oído, como lo es una hipoacusia leve, moderada o grave, dependiendo de la exposición del ruido. También en alguna actividad extralaboral es el uso inadecuado de los audífonos o constantemente cuando utilizamos audífonos. Entonces debemos cuidar y proteger nuestro oído. Seguimos con el señor físico, encontramos vibración, podemos tener vibración de cuerpo entero, de medio cuerpo, los conductores, por ejemplo, las personas que operan máquinas, podemos tener afecciones o afectaciones osteomusculares, podemos tener disconfort, síndrome del túnel carpiano, problemas de circulación, y allí es donde tenemos la importancia y la responsabilidad de hacer pausas activas, más que todo en miembros superiores, es decir, en brazos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y preveamos una enfermedad laboral después de un tiempo de exposición. Tenemos otro derivado del factor de riesgo físico, como lo es la radiación. Podemos tener radiaciones ionizantes o no ionizantes. Las ionizantes, por ejemplo, los rayos X; las no ionizantes, la soldadura. ¿Tenemos alteraciones? Sí, siempre vamos a tener afectación a nivel de salud, llámese física o psicológica, más que todo física. Podemos tener alteraciones celulares como mutaciones genéticas, esterilidad, leucemias en aquellas personas que posiblemente se exponen a la radiación. Y podemos tener reacciones locales como quemaduras directas de los tejidos. Entonces mire que por cualquier parte, en el contexto de reconocer el factor de riesgo es muy importante, porque cada uno me puede producir una lesión. No son buenos, pero debemos pues hacer la labor, pero con mucha prevención y precaución. Tenemos otro que es la iluminación. Cuando hay iluminación inadecuada, este también es derivado del factor de riesgo físico, o mucho brillo, poca luz, puede haber fatiga o cansancio visual, irritación ocular, y esto me puede producir otras consecuencias a nivel de mi estado de salud. Tenemos este que está muy de moda, que es el factor de riesgo biológico. Aquí pues se clasifica el famoso COVID-19, para tenerlo muy presente por lo que es un virus. Podemos estar expuestos a contacto con animales, hongos, bacterias, y todo esto me puede llevar a tener una hepatitis, una tuberculosis, una brucelosis, ¿sí? Ojo, cuando comemos en el lugar de trabajo no hacemos un lavado de manos, o cuando comemos en un sitio que nos asignan para comer, pero lo mismo la higiene que tenemos en nuestro porta, en la cuchara. Entonces hay que tenerlo presente. Cuando salimos a media mañana o media tarde a comernos algo, entonces ojo con ese tema de la limpieza, de la asepsia frente a este tema. Si manipulamos dinero, igual nos podemos exponer al factor de riesgo biológico. Condiciones ergonómicas o factor de riesgo de carga física o biomecánicos, todo lo que tiene que ver con postura. Si se dan cuenta, tenemos acá en la mano derecha un muñequito o una persona haciendo un levantamiento de cargas inadecuado. Hablamos de carga dinámica. Si se dan cuenta, afectamos la parte lumbar de nuestra columna, y pues columnas vertebrales no tenemos sino una. Entonces ojo con esos sobreesfuerzos que en algún momento hacemos. El tema de la carga estática, los que manejamos computador o estamos en un escritorio 4 horas, 6 horas, 8 horas, ojo con las pausas activas, las posiciones que yo utilizo para poder digitar o utilizar esa herramienta. Posturas estáticas o inadecuadas, podemos tener enfermedades osteomusculares, lumbalgias, fatiga física, calambres o daños a nivel de cualquier miembro superior o inferior. Tenemos el factor de riesgo de carga psíquica o psicolaboral o psicosocial, cuando hay monotonía, cuando hay conflictos, alto ritmo de trabajo, poca comunicación, poca promoción y capacitación, cuando hay, decimos así por ahí, no sé si es líder o es un obstáculo, entonces ya como que me vuelvo, estoy incómodo con lo que hago, si hay insatisfacción, hay estrés, hay irritabilidad, hay depresión. Eso puede producir ese factor de riesgo psicolaboral. El factor de riesgo humano, donde tenemos tres grupos: no sabe, no quiero, o no sé, no quiero y no puedo.
El no sé, pues es falta de conocimiento, no hay una buena inducción, no le entregaron los parámetros o los procedimientos o políticas de cómo hacer la tarea. Cuando la persona no quiere por la falta de motivación, el salario no le gusta, no le pagan horas extras, está inconforme, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no puede porque es la falta de habilidad motora, esa persona no es apta con AP, ¿sí? La actitud de él hacia el trabajo no es el adecuado y pues puede producirme un accidente de trabajo por esas conductas inseguras o una enfermedad de origen laboral. El factor de riesgo público, todo lo que tiene que ver con contexto del tránsito, la delincuencia común, grupos al margen de la ley, secuestro, extorsión, terrorismo, boleteo, escopolamina, taxi pirata, entre otros. Todo eso es lo que tiene que ver con factor de riesgo público. Puede producir o tener lesiones graves, accidentes graves o mortales y puede haber estrés en la persona. Entonces, ojo con aquellas personas que se exponen al factor de riesgo público, ya sea por tránsito o ya sea por el contexto de la exposición a un daño por la delincuencia. El factor de riesgo de tránsito, recuerden que es la segunda causa de muerte en Colombia, entonces seamos muy responsables cuando somos autores de la vía, ya sea como conductor, ya sea como peatón. Tenemos el señor factor de riesgo administrativo, todo lo que tiene que ver con la falta o con la carencia de inducción, capacitación, normas de seguridad, exámenes médicos, recursos humanos, entre otros, ¿sí? Todo esto me conlleva también a un accidente de trabajo, a que tengamos de pronto ausentismo, baja productividad y todo lo que acontece a una enfermedad laboral. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, esa es la capacitación o presentación en lo que tiene que ver el reconocimiento o la identificación de los factores de riesgo. Se les recomienda tener mucho autocuidado, estar muy presente de cómo hago la tarea, de qué forma la hago, por qué la hago, no hacer las tareas o las actividades o las responsabilidades que tengo por hacerlas con mucho cariño, con mucho amor, y la invitación que les hago como profesional en prevención en riesgos laborales es aplicar mucho autocuidado dentro y fuera del trabajo. Esto porque la norma me obliga o me dice para prever esos riesgos debo tener unos controles, pero recuerden que esos riesgos también los podemos tener en nuestra casa. Muchísimas gracias, que estén muy bien, feliz día y Dios los bendiga.